El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En la carta de San Pablo a los Gálatas, el capítulo 4, Gálatas, Nuevo Pacto. Capítulo 4, vamos a leer desde el verso 6. Verso 6 en adelante. Del 6 al 14. Gálatas, carta de San Pablo, capítulo 4, verso 6 en adelante. Ruego el favor a los padres del niño que si no lo pueden sujetar, lo suban acá al segundo piso. Okay. Gálatas capítulo 4 versos 6 en adelante. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, sirváis a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os querréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor nos bendiga por su santa palabra. Incline ahí su rostro, cierre la Biblia si la tenía abierta y leyendo. Y vamos a orar al Señor, vamos a pedir al Señor que Él por su Espíritu Santo nos dé entendimiento espiritual de su palabra. Hemos titulado esta disertación Entre cadenas y pañales. Entre cadenas y pañales. Les invito a que oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos, Señor, y exaltamos tu santo y poderoso nombre. Te rogamos, Señor, que bendigas nuestra vida. Mientras la exposición de tu palabra se da, el Espíritu Santo esté abriendo nuestros sentidos espirituales. No escucho orar a nadie. Espero que estén orando mentalmente. Señor, te rogamos que nuestros sentidos sean abiertos, Señor, a la exposición de tu palabra. Y que toda torpeza mental, toda nube de oscuridad, Señor, que se cierna espiritualmente sobre nuestra mente, sea ahora mismo disipada en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, edifique nuestras vidas, fortalezca nuestra fe, traiga aún, Señor, salud física y espiritual para nosotros. Hasta nuestros tuétanos, Señor. Penetra nuestro ser con el poder de tu palabra. Gracias, Padre, porque tú has prometido guiarnos por tu Espíritu Santo a todo aquello que es verdadero, todo aquello que es sano, todo aquello que es edificante.
Guíanos, Señor, en esta hora, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Gloria al Señor. Le voy a rogar su atención en los próximos minutos. Por favor, no se distraiga, no quite su atención de lo que está oyendo. Que sus oídos realmente estén atentos. ¿Sí? Porque esa es la clave para nosotros ser bendecidos, fortalecidos, mientras escuchamos la palabra de Dios. Hay que tener atención, hay que oír, ¿ve?, con atención, oír con fe, oír la palabra. Entonces, no deje que su hermano, ni nada, ni nadie lo distraiga. Su mente tiene que estar aquí. Una mente dispersa tampoco le va a ayudar mucho a edificarse mientras escucha la palabra de Dios. Hemos titulado esta disertación, como dije, entre cadenas y pañales. Entre cadenas y pañales. Una idea introductoria de contexto histórico de este pasaje que hemos leído, lo podemos traer aquí a colación para ubicarnos históricamente. Esta carta es una carta escrita por el apóstol San Pablo, llamado apóstol a los gentiles. Es una carta dirigida a una comunidad de iglesias en la provincia de Galacia, una antigua provincia romana. En esa provincia Pablo incursionó cuando él comenzó su ministerio de predicación y evangelismo, su ministerio misionero al mundo gentil. Él se embarcó desde la iglesia de Antioquía de Siria, norte de Israel, y visitó esta provincia en la zona norte. Visitó comunidades como Listra, Derbe, Iconio. Y en estas comunidades él fundó algunas iglesias cristianas allí, mayormente entre los judíos, porque él llegaba primero a las sinagogas de los judíos, y si no hallaba allí respuesta, entonces iba a los gentiles. Bueno, aquí en esta provincia él halló respuesta en varias ciudades, constituyó una iglesia y se regresó desde el puerto, desde donde él se embarcó, para visitar o hacer sus giras misioneras. Se regresa. Después de haber terminado él sus giras misioneras, él hizo 2 viajes misioneros más, e hizo también un último viaje, pero ya no como misionero, sino como un reo político a la ciudad de Roma, en donde llegó. Fue encarcelado allí en una casa cárcel que él mismo alquiló para Cristo. Esa es la condición también de muchos creyentes en el día de hoy. Los pastores estamos puestos para vigilar la conducta, el proceder, la fe de los creyentes de una iglesia local. Y uno como pastor siempre va a procurar eso. Guiarlos, fortalecerlos, encaminarlos, amarlos, cuidarlos, protegerlos. Pero hay ocasiones en que hay algunos hijos que realmente no honran a sus padres, ni a sus padres naturales, ni a sus padres espirituales. Y tienen unas conductas que son descalificadoras. Y no solo eso, sino que traen tristeza, traen carga, traen preocupación a su pastor. Todas las criaturas del Dios Altísimo no pueden llamarlo Padre. Solo pueden hacerlo aquellos que tienen su espíritu en el corazón. Amén. La religión popular le ha enseñado al mundo que todos nosotros somos hijos de Dios, todos los seres humanos somos hijos de Dios. Eso es una enseñanza falsa. Eso no es lo que dice la Biblia.
La Biblia dice, la Biblia enseña que solo pueden clamar a Dios Padre allá en el cielo los que tienen en su corazón al Espíritu de Dios. Los que tienen en su corazón al Espíritu de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Aquellos que han nacido espiritualmente de nuevo. Aquellos que han sido engendrados por el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Aquellos cuyos nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Aquellos que han confesado sus pecados y sus pecados han sido lavados por la sangre vertida del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Amén. Los nacidos del Espíritu. No aquellos que se han bautizado y se han hecho miembros de una religión. Eso no es verdad, eso es mentira. Y si hay personas que rechazan, creen que lo que yo estoy diciendo aquí es un mecanismo de presión para llenarle a usted de confusión. No, se equivoca. Si usted tiene algún texto que me diga lo contrario, llámeme, ahí está el WhatsApp. Y dígame, por la palabra de Dios, que lo que yo estoy diciendo es mentira. Pero la Biblia enseña esto. Solo aquellos que pueden clamar a Dios allá en el cielo y llamarlo Padre, son aquellos que tienen al Espíritu Santo en sus corazones. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria a Dios. Ay, y mi papá, y mi mamá, y mi tío, y mi hermano. Bueno, si ellos tienen a Cristo en el corazón, si ellos tienen al Espíritu Santo en el corazón, son hijos de Dios, son tus hermanos, somos parte de la familia de Dios. Pero si ellos no han hecho esa decisión, tienes que ser consciente. Estás viviendo con una criatura de Dios. Compartes tu vida con gente que, aunque es tu familia natural, no son hijos de Dios. Y si no son hijos de Dios, no han nacido de nuevo espiritualmente. Todavía son esclavos del pecado. Todavía están en la necesidad de ser salvos. ¿Pero salvos de qué, pastor? Ellos son buena gente. Usted no ve que son mi papá y son mi mamá, son mis tíos, son mis familiares, es mi esposo, mi esposa. Vea, mira, puede ser la mamá de Tarzán, pero si no ha nacido de nuevo se va para el infierno. Eso es una cruel verdad, es dura. Pero si usted la recibe en el corazón, usted la cree, usted va a ser salvo, mi amado hermano. Y no solamente eso, va a ser libre. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Continuemos. Conozcamos los derechos que hemos adquirido por nuestra condición de hijos de Dios. Hay unos derechos que se adquieren cuando usted es nacido de nuevo. Hay unos derechos que se adquieren. Derechos legales se adquieren cuando usted es hijo de Dios. Esos derechos están consignados ahí en este pasaje que hemos leído. El primero de ellos, como dice el primer punto. El primer punto dice derecho de filiación. Derecho de filiación, diga conmigo, filiación. Filiación. Filiación, tengo ese derecho. Segundo, derecho de reconocimiento. Derecho de reconocimiento, dígalo conmigo, reconocimiento. Usted sabe que muchos de nosotros tuvimos un padre, nos engendró el padre, pero muchos de nosotros no fuimos reconocidos por nuestros padres como sus hijos. Yo veo casi todos los días, bueno, ver es un decir, yo escucho casi todos los días en la televisión colombiana el mensaje que manda por las cadenas nacionales de televisión colombiana. El mensaje que manda el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de niños que están allá, en las sedes, en las casas, donde están una cantidad de niños ahí abandonados y los colocan allí las foticos de estos preciosos nenes.
Y una canción que dice: reconóceme, yo soy, aquí estoy, papi, mami, vengan, ven por mí, tío, abuelo, vengan por mí. Yo no sé si usted ha escuchado esa publicidad. Niños buscando a sus padres. Niños buscando a padres, porque están allí sin reconocimiento. Algunos inclusive ya, unos adolescentes, 12, 14 años. Y yo digo, bendito sea el Señor, ese niño a esa edad, imagínense usted, sin identidad, sin filiación, sin un reconocimiento. ¿Qué será de la vida de ese pobre niño? Y tercero, ¿cuál es el tercer derecho que alcanzamos? Derecho a la comunión. Comunión, dígalo conmigo, comunión. Es esa coinonía que tenemos con Dios nuestro Padre Celestial. Esa coinonía que Él nos permite disfrutar por el poder del Espíritu Santo. Dios es espíritu y usted es un ser creado. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En nosotros hay un espíritu. Hay un espíritu que nos pone en contacto, en comunión. Pero ese espíritu tiene que ser resucitado. Porque mientras no haya recibido a Cristo, ese espíritu está muerto espiritualmente. Está desconectado, está en corto. Está en corto. Bien, vamos a enfocarnos entonces en el primero de estos derechos. ¿En qué Conozcamos consiste? el primer derecho, derecho de filiación. Este derecho lo adquieren quienes tienen su mismo espíritu. Quienes tienen su mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? Bueno, si usted recibió a Cristo, si usted recibió a Cristo, si usted recibió a Cristo, yo recibí a Cristo, tenemos un mismo espíritu. En nosotros está el mismo espíritu de Dios. El mismo espíritu. Un solo espíritu. Cada vez que hay una persona que recibe a Cristo, nace de nuevo, Dios pone enseguida en esa persona, pone su espíritu. Vamos a un texto bíblico que nos ayuda a entender un poquito más eso. Vayan conmigo allá a la primera carta del apóstol San Pablo, el capítulo 12. El capítulo 12, primera carta a los Corintios, y nos vamos a remitir al verso 11, 12 y 13. Primera a los Corintios, capítulo 12, versos 11, 12 y 13. Escuchemos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Mire, haga conmigo un ejercicio sencillo aquí de interpretación, de exégesis de un pasaje bíblico. Ahí hay una expresión, que se repite muchas veces en estos tres versos. Primera Corintios 12, 11 al 13. Coja con lapicero algo para resaltar y subraye cada vez que aparece la expresión está muchas veces. ¿Cuál es el punto central de esto? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Que todos los que son de Cristo han recibido, ¿cuántos espíritus han recibido? ¿Uno solo? El que yo recibo es el mismo que tú recibiste. ¿Ve? Y aunque nosotros seamos muchos, sin embargo, uno solo es el espíritu que recibimos. Eso nos hace hermanos. Eso nos hace partícipes de un lazo familiar, un lazo que es espiritual, un lazo que es eterno,
Somos parte ahora de la familia de Dios. Somos hijos espirituales de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. ¿Cuántas expresiones lograste ver y subrayar? ¿Cuántas? 6. 6 veces. Imagínese usted en solo 3 versículos. 6 veces. Eso no está allí por redundancia, por exageración. No, el énfasis es: recibimos el mismo espíritu todos los que somos parte de la familia de Dios. Continuemos. B. Esta condición nos hace dueños de su herencia. Nos hace dueños de su herencia. Pablo ahí lo explica. ¿Sí? Al ser parte de la familia de Dios, automáticamente somos herederos de Dios nuestro Padre. Pregunta del millón. Pregunta. ¿Herederos de qué? ¿Herederos de qué? ¿Qué es lo que nosotros heredamos cuando Dios nos hace sus hijos? Lo primero que tú heredas es la salvación. La salvación de tu alma. Eso es lo primero. Toma nota allí. Yo soy heredero de la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios. Eso es lo primero que heredamos. Pero la palabra de Dios también nos dice que nos hace herederos de todas sus promesas. Todas sus promesas. Vaya ya a la segunda carta de San Pablo. Ahí hay un verso que nos ayuda a entender esta poderosa verdad espiritual. Segunda carta de los Corintios, capítulo 1, verso 20. Podemos leer allí. Les repito el texto para que usted también lo busque y lo lea allá en su casa. Segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 20. Leamos ese texto, por favor. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Ahí dice el apóstol San Pablo que todas las promesas de Dios, en la Biblia hay más de 8,000 promesas de Dios para sus hijos. Dice, son en Él. ¿Quién es Él? ¿De quién está hablando allí? Del Señor Jesucristo. Dios el Padre hizo todas las promesas propias de un pacto con su Hijo. Todas las promesas en realidad son de Dios el Padre a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el texto, gloria al Señor, que por nosotros ser hijos espirituales del Señor Jesucristo, automáticamente esas promesas también son nuestra herencia. Y las disfrutamos y nos hacemos copartícipes de todas esas promesas con Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Segundo derecho. Derecho de reconocimiento. Bien, un momentito, antes de avanzar allí, ¿cuántos no entendieron eso? ¿Cuántos no entendieron que tenemos una relación filial con nuestro Padre Celestial? Tenemos una relación filial, somos una familia. Y esta familia, escúcheme, los lazos que estamos construyendo aquí en esta familia son lazos que van a permanecer para siempre. Amén, amén. Mira, nuestras familias terrenales, la familia natural de cada uno de nosotros, está ligada a nosotros aquí mientras que tenemos vida. Los lazos que nos unen a nuestras familias terrenales son lazos que van a terminar cuando tú partas a la eternidad. Hasta allí. Dejarás de llamarte Gilmar Barraza, Teresa Cervantes. Dejarás de llamarte con el nombre que tienes. El nombre que te asignaron tus padres y los apellidos que te hacen miembro, que te afilian con esa familia. Hasta allí van a terminar esos lazos de fraternidad, esos lazos sanguíneos, esos lazos familiares, hasta allí llegan, hasta la tumba. De hecho, cuando cada creyente nace espiritualmente, allá en el cielo se registra en un libro un nuevo nombre para esa persona. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Y cuando estemos allá en la presencia del Señor, reinando con Él en la eternidad,
a usted se le dará una piedrecita blanca y en esa piedrecita estará escrito su nuevo nombre. Aleluya. Y ese es el nombre que va a permanecer para usted, sobre usted, por la eternidad. Santo, santo. Así que ya no te llamarán más como te llamas, ¿no? Allá tendrás otro nombre, más bonito que el que tienes ahora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, porque hay algunos hermanos que tienen unos nombres que ¿de dónde lo sacaron? No lo sabemos. Sí, más de los antiguos, los abuelos Oiga. le colocaban nombre a uno tremendo. Ascanio. ¿De dónde habrán sacado ese nombre, hermano? Ascanio. De gel. Imagínense. Hay un amigo que le puso por nombre a su hija Clayana. Y yo le pregunté, ¿cómo? Clayana. Digo, bueno, ¿y dónde sacaste tú ese nombre? ¿En qué parte de la Biblia está? Porque es cristiano. ¿Me entiendes? Y me dijo, no, lo que pasa es que mi esposa se llama Claudia y yo me llamo Anastasio. Entonces, Claudia y Anastasio. Entonces, Clayana. Qué maravilla. Imagínese usted. No, algunos hijos cuando ya han alcanzado mayoría de edad, incluso a veces tienen que esperar hasta que sus padres ya partan y van a una registradora y dicen, cámbiame ese nombre que tengo allí, cámbiame. Y se lo han cambiado. Y hoy en día las leyes colombianas permiten que no solamente usted se cambie el nombre, sino también hasta el orden de sus apellidos. ¿Me entiende? Usted puede ponerse ahora el apellido materno primero y el paterno después. No como tradicionalmente lo hacemos aquí en nuestra sociedad, que primero es el apellido del padre y después el de la madre. Ahora usted puede ponerse el de la madre primero si usted quiere. O ponerse otro apellido. Mire, yo le cuento una historia. Mi papá me contó a mí que el apellido mío no es García, ni el apellido de él tampoco. Sino que cuando sus abuelos, sus ancestros llegaron de allá de España, se hicieron amigos de un cura aquí en Colombia. Y ese cura le recomendó a ese pariente de mi papá que se cambiara el apellido. El apellido que él trajo de España no fue García, el apellido que él trajo de España fue Gáfaro. Ese es el apellido, Gáfaro. No sé de dónde habrán sacado ese apellido, pero bueno, Gáfaro. Y cuando llegó aquí el cura le dijo, cámbiate ese apellido, ponte García. Y listo, Laureano García, así se llamaba. El pariente, creo que es el Saltacorral mío. Creo que es el Saltacorral, no sé. O sea, es más que tatarabuelo, es más que bisabuelo. Es por allá, es como la séptima generación para allá arriba, hacia atrás. Entonces el apellido mío no es ni siquiera García, es Gáfaro. Pero ¿sabe qué? Cuando yo nací de nuevo, ni el nombre, ni el apellido, ni el primero, ni el segundo, tiene ningún valor espiritual. Así es. Yo he recibido en el Señor un nuevo nombre igual que usted y todos los que son hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ahora sí, enfoquémonos en el segundo punto. ¿Cuál es el segundo derecho? Derecho de reconocimiento. Reconocimiento. Somos hijos legítimos y no naturales de Dios. Legítimos y naturales. ¿Usted conocía esa clasificación que nuestra sociedad hacía aquí hace muchos años? Los legítimos eran los de papi y mami que estaban casados. Esos eran los legítimos. Y los demás, los que él tenía con otra señora, esos eran los llamados naturales. La ley colombiana incluso ni siquiera le reconocía derechos a los naturales. Le llamaban bastardos. Le llamaban los hijos de la quería. Los hijos de la otra. De la vecina. Bueno, ya usted sabe, la amante, la concubina. ¿Entiende? En fin. La moza. ¿Sí? Bueno.
Hoy en día las leyes colombianas le han reconocido los mismos derechos a los que llamaban naturales, que no tenían reconocimiento de sus padres. Le han dado los mismos derechos que a los hijos legítimos. En el Señor, gracias a Dios, no es así. Todo el que nace como un hijo para Dios, todo el que es hijo espiritual de Dios, tiene los mismos derechos. Dios no tiene legítimos y naturales. Dios tiene hijos primogénitos. Todos los considera como los primogénitos, los principales. En Dios no existen hijos pechichones o consentidos. Tú y yo tenemos los mismos derechos, díselo a su hermano ahí, que tiene a su lado. Tú y yo tenemos los mismos derechos en el Señor. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios no hace acepción de personas, mis amados hermanos. Dios no hace acepción de personas. Yo recuerdo, reverendo, que los colegios católicos y de monjas, ellos no aceptaban. No aceptaban a los naturales. A los naturales. No los aceptaban. Es que no tenían ningún derecho, le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no tenían reconocimiento legal, reconocimiento legítimo. Bueno, esa preocupación, esa carga, ese estigma en el Señor no lo tenemos. Cuando tú naces de nuevo para Dios, naces como un hijo primogénito, con todos los derechos de un hijo de Dios. Continuemos. Hemos sido reconocidos e identificados por Dios el Padre. Hemos sido reconocidos. Como dice San Pablo aquí en el texto que leímos. San Pablo dice, hemos conocido a Dios, pero él rectifica y dice, no es que hemos conocido a Dios. Dios nos ha conocido a nosotros. Es porque Él nos ha reconocido. ¿Sí? Ya no somos simples criaturas. Ahora somos hijos. Y hay una diferencia enorme entre una criatura y un hijo. Hay una diferencia enorme entre una criatura y un hijo. Dios hizo todo lo que existe. En ese sentido, Él es el Padre natural de todo, hasta de los ángeles. Dios es el Padre de los ángeles. En cierto sentido, como creador, Dios es el Padre de todos los ángeles, hasta los que cayeron. Él sigue siendo el Padre de los espíritus, ¿sí? Esos que Él creó. Pero en la Biblia, los que adquieren el título honorífico de hijos son aquellos que, aunque estaban caídos, fueron creados por Dios. Estos han sido rescatados, estos han sido perdonados, estos han sido reconocidos por su fe en el Hijo de Dios, por su fe en Jesucristo. Cristo entonces es nuestro Padre espiritual y Dios el Padre es nuestro Padre celestial. A ver, que ese concepto no le vaya a volar la mente. Vaya allá al canal Rema TV Net y busque el mensaje titulado Doble Paternidad. Ahí en Rema TV, ahí hay una disertación sobre eso. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos dos padres. Jesucristo en ese sentido es el Padre eterno que menciona el profeta Isaías allá en el capítulo 9, verso 6. Allá se le dan 5 títulos al Señor, entre ellos Padre eterno. ¿En qué sentido Cristo el Señor es nuestro Padre eterno? En el sentido de que por nuestra fe en Él hemos sido adoptados como hijos de Dios en su Hijo amado. Él es nuestro Padre espiritual. Él es nuestro hermano mayor. Él es nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos a un Padre celestial al que podemos clamar desde aquí, desde la tierra. Podemos clamar e interceder y decirle: papito, escúchame, papi. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quiénes son los únicos que pueden hacer eso? Los que tienen a Dios como Padre. Los que tienen la filiación de hijos. Esos son los que pueden hacerlo. Los demás pueden pedirle al Dios, al Creador, pero no en calidad de hijo. Y la pregunta del millón
es esta. ¿A quién creen ustedes que Dios prefiere escuchar sus oraciones? ¿A sus criaturas o a sus hijos? A sus hijos. Definitivamente. Yo no tengo que ser un teólogo para entender eso. Así que si no eres hijo de Dios, hazte hijo de Dios por la fe en Jesucristo en el día de hoy. Para que tus oraciones tengan respuesta. Para que tus oraciones tengan preferencia allá en el altar de nuestro Dios. Continuemos. Tenemos afinidad y paternidad espiritual de Dios el Padre. Afinidad y paternidad. Son dos cosas que tenemos. Somos afines, pues tenemos el mismo ADN. ¿Ve? El mismo ADN espiritual lo tenemos. Fuimos creados, le dije al principio, a su imagen y semejanza. Tenemos el mismo ADN espiritual. Pero también tenemos de parte de Él su paternidad. Su paternidad. Continuamos. Tenemos nuestros nombres registrados en el cielo. Amén. ¿Cuántos creen eso? Allá están registrados. Y el día del juicio, del gran trono blanco, cuando Dios resucite a los impíos y se presenten allí todos los impíos, grandes y pequeños, los libros, dice, serán abiertos, entre ellos el libro de la vida, y se comenzará a leer los nombres de los que están escritos en el libro de la vida. Aleluya. Y ahí estarán los impíos delante del trono blanco esperando que su nombre sea leído. Y se leerán los millones de nombres de todos aquellos que fueron salvos, que recibieron un nombre nuevo y que están escritos ahí. Y el nombre de ellos no lo escucharán. Santo. Esa es una evidencia de que ellos no son hijos de Dios, que están sentenciados, y la palabra de Dios dice que Dios decretará que sean lanzados en el lago que arde con fuego y azufre aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15, y eso es palabra de Dios. Amén. Tercer derecho. Tercer derecho. Derecho a la comunión. Derecho a la comunión. Comunión es una palabra grandiosa en la Biblia. Se escribe en el griego como koinonía. Koinonía. ¿Sí? Comunión es koinonía. Comunión es unidad. En el hebreo se usa la palabra ejad para referirse a esa unidad, a esa comunión. Ejad. Ejad. Ese derecho lo tenemos. Cuando usted es un hijo de Dios, usted tiene el derecho a vivir, a disfrutar de esa comunión. Entonces, sí es verdad que Dios está con usted y usted con Dios. Una vez le pregunté yo a un taxista que me hizo un servicio, ¿dónde está Dios? Y dice, Dios está en todas partes, me dijo él. Ah, muy bien. Y le pregunté, ¿y está en su corazón? Claro, Él está conmigo y yo estoy con Él. Y yo le dije, ¿y usted me puede demostrar que Dios está con usted? Se quedó callado, no me dijo más nada. ¿Sabes por qué? Porque es que mientras que una persona crea lo que le dice una religión, está engañado. Pero si usted cree lo que dice la Biblia, entonces usted conocerá la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. Amén. Y es cuando verdaderamente tú entrarás en comunión espiritual con Él. Entonces es verdad que Dios estará contigo y tú estarás con Él. Aleluya. Apocalipsis 3:10, ¿sabe lo que dice ahí el apóstol San Juan inspirado? Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Llamo, el Señor te está llamando. Y Él dice, y toco la puerta. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, dice, y cenaré con él y él conmigo. Es un acto de fe. Yo tengo que decirle al Señor, entra, si no, Él no va a entrar. ¿Dónde va a entrar? Ahí en lo más profundo de tu ser, ahí en tu alma, en tu espíritu. Ahí Él va a entrar.
Y cuando Él entre, dice que Él estará contigo dispuesto a cenar, a compartir, a estar en comunión. Y entonces lo tendrás en la cena, lo tendrás en el desayuno, lo tendrás en el almuerzo. Y cada vez que te sientes a la mesa, y cada vez que te levantes de la mesa, cada vez que salgas de tu casa, en donde quiera que estés, Él estará contigo y tú con Él. Aleluya, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, hermano, si tú crees eso. Bendito, bendito eres, Señor. Gracias. Pero yo le voy a decir una cosa: aquellos que no viven en comunión con Dios, sino que viven separados de Dios, están muertos espiritualmente. Están muertos espiritualmente. Los cristianos, como hijos de Dios, viven en libertad espiritual y no en esclavitud legalista. Así es. Esta gente de estas comunidades cristianas en la provincia de Galacia, ellos habían sido libertados por la verdad del evangelio, pero por ahí un grupo de herejes los estaba persiguiendo, los estaban atormentando, y esta gente terminó creyendo en lo que le estaban enseñando estos herejes. Pablo considera que ese retroceso era volverse otra vez a la esclavitud. Él les da a entender, les dice: ustedes, después que conocieron la libertad, ahora se quieren hacer otra vez esclavos. ¿Por qué? Porque quieren volver a las mismas tradiciones religiosas en las que ustedes estaban antes. No se hagan esclavos nuevamente, les dice. Ustedes ya son hijos libres. El evangelio ha traído a sus vidas libertad. ¿Cuántos son libres acá en esta mañana? Amén, amén. Somos libres porque el evangelio nos trajo libertad. Por eso, cuando el evangelio vino a nuestras vidas, nosotros dejamos toda tradición, la dejamos de lado, porque eso no producía vida ni comunión espiritual con Dios. Usted no tiene idea cuántas veces me levantaba yo en las madrugadas, en los tiempos de las festividades de la Virgen de la Candelaria allá en Cartagena de Indias, Colombia, de madrugada a hacer supuestas penitencias, porque mi abuela era muy devota de ese ídolo, y entonces ella me levantaba. Yo era el nieto favorito de mi abuela, y ella me levantaba allá a subir el Cerro de la Popa en Cartagena, 4 de la mañana, y después de escuchar 2 horas a un cura allí ministrando tradición, ministrando muerte. Yo estaba engañado. Gracias a Dios yo conocí el evangelio y se lo compartí también a mi abuela, y pudimos los dos conocer la luz de Cristo, conocer la bendición de ser libres en el Señor. La llevé a los pies de Cristo antes que ella muriera. Pero es triste la vida de aquellos que viven esclavos en sus tradiciones religiosas, en sus legalismos. Hay cristianos incluso, cristianos que han nacido de nuevo, tienen al Espíritu Santo, pero todavía son esclavos de vicios, de pecados ocultos, de tradiciones religiosas, de costumbres paganas, y viven una vida en infancia espiritual, sin crecimiento, sin madurez. Pero hay esperanza para todos aquellos que quieran realmente caminar en libertad. Amén. Cristo es el que te puede romper esas cadenas. Amén, amén. Así es que hay que decirle a Él: Señor, por el poder de tu palabra, libértame de esta cadena, quítame este yugo. Y Él lo hará. Él te hará libre. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. El Espíritu de Cristo nos une a pesar de nuestras distinciones raciales o culturales. Así usted ve en una iglesia cristiana que hay diferentes edades, diferentes sexos, diferentes trasfondos educativos, diferentes familias, diferentes grupos étnicos, diferentes lenguas, idiomas. Pero a pesar de todo eso, hay un espíritu que
realmente nos unifica, ¿sí? Y nos hace vivir en comunión espiritual. Es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Entonces, el único que puede realmente lograr que una comunidad, aunque muy diversa, sea una sola espiritualmente, no es el pastor, no es el apóstol, no es el evangelista, no es el sacerdote, no. El que nos puede hacer uno con Cristo es el Espíritu Santo de Dios. La pregunta es si usted tiene ese espíritu. ¿Lo tiene? Amén, amén, amén. Debe tener esa certeza. Y si yo le pregunto y usted me dice que sí, y yo le pregunto nuevamente, ¿y cuándo lo recibiste? Y tú no lo recuerdas, para mí es claro de que tú nunca lo has recibido. Porque si tú lo recibiste, lo debes recordar. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Gloria a Dios. Bendito es su nombre. Dios nos ha recibido en su casa, a pesar de nuestras debilidades, para ungirnos con su espíritu como a sus hijos. Amén. Él nos ha recibido en su casa. Somos ahora la familia de Dios. Y si tú estás en Cristo, si tú tienes al Espíritu Santo, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Estés donde estés, seas del sexo que sea. Bueno, solamente hay dos, ¿no? Quiero aclarar. Sí, hombre o mujer. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Sí, yo les he estado hablando de aquellos que cuando tú les preguntas la hora, ellos usan relojes esos de doble etapa, ¿no? Relojes de doble etapa. ¿Sí? Le preguntan, ¿qué hora tienes? Hazme el favor. Son las 10 y te cambian la tapa, ¿no? Y 10. ¿Cómo? Sí, son las 10 y 10. Cuidado con esos manitas quebradas, ¿no? En el Señor usted o es varón o es hembra, una de las dos. Así dice la Biblia, aunque la sociedad te esté diciendo otra cosa, pero yo le creo a la Biblia, yo no le creo a la sociedad, yo le creo a la Biblia. A su nombre. Concluimos. Bien, antes de concluir, hermanos, quiero decirle algo. Mire, en el idioma hebreo, la palabra que se traduce como padre, ahí está escrita. Está traducida del arameo. Es la palabra ab. Ab se escribe con la primera y la segunda letra del alefato hebreo. La primera letra es Alep, la segunda es Bet. La primera letra es símbolo de nuestro Dios. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro capitán. Él es nuestro guía. El símbolo es la cabeza de un buey, el animal más fuerte del campo, el que se usa en la labranza. Ese es el símbolo pictórico de la letra Alep, la primera letra del alefato hebreo. La segunda es la letra Bet. Ahí en el Salmo 119 usted lo puede ver. Los títulos que aparecen ahí en esos 22 párrafos son los nombres del alefato hebreo. La primera Alep, la segunda Bet. Esa letra Bet, su símbolo es una casa. Una casa. Entonces, cuando tú formas la palabra Ab, compuesta de la Alep y la Bet, vas a tener entonces un mensaje. Vas a interpretar un mensaje, ¿sí? Que se proyecta a través de los pictogramas esos. La cabeza de un buey, símbolo de nuestro Dios, símbolo de la fuerza, la fortaleza de nuestro Dios, y una casa. ¿Sí? La fuerza de una casa, entonces, ¿viene de dónde? De Dios. La fuerza de una casa, la fuerza de una familia, la fortaleza de una familia, ¿de dónde viene? De Dios nuestro Padre, de Dios nuestro Padre. Ahora, una casa necesita de dos para que la casa sea constituida y fortalecida. Necesita de dos. Amén. Necesita de dos. En las Escrituras, esos dos están identificados como el Padre y el Hijo.
La fortaleza de una roca, por ejemplo. La fortaleza, el refugio que produce una roca de ayuda. En hebreo, la palabra roca se escribe con 3 letras: Aleph, Bet y Nun. Nun. Esa palabra se lee Eben. Eben se escribe con 3 letras: Aleph, Bet y Nun. Nun, Nun, Nun. La letra Nun tiene un pictograma también interesante. La letra Nun tiene el pictograma de un pez. El pez es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tome nota, no sé si está poniéndole atención a esto. Debería ponerle atención. La palabra Eben, que se escribe con Aleph, Bet y Nun, se traduce como roca. Una roca. Se escribe, o mejor, se pronuncia como Eben. Eben es la raíz de la palabra Ebenezer. Ebenezer es un nombre de una localidad, un sitio geográfico de la Biblia. La Biblia lo menciona y traduce roca de ayuda. Ebenezer, roca de ayuda, o la roca que te ayuda. Pregunta del millón: ¿quién es la roca según las Escrituras? Señor Jesucristo. Y si no lo entendiste por el pictograma, los 3 pictogramas de cada una de las letras, de cada uno de los caracteres, lo debes entender por las 2 palabras que se forman con la letra, o mejor, con la expresión Eben. Ya te expliqué y te dije que la palabra Eben se escribe con 3 letras. Bien, las 2 primeras, Aleph y Bet, conforman la palabra Padre. Padre, ya lo explicamos. Pero las 2 últimas letras, si tú coges la letra Bet y la letra Nun, se forma otra expresión hebrea que se traduce como hijo. Hijo. Entonces, ¿cómo una familia puede alcanzar la fortaleza, la comunión al interior de la casa, al interior de la familia? ¿Cómo? Cuando el padre y el hijo están en comunión. ¿Lo entendiste, amado hermano? En Dios, la fortaleza que una familia necesita se derivan cuando esos 2, el padre y el hijo, están en comunión. Cuando los padres y los hijos están en comunión, en unidad, en armonía. Por eso fue que dijo el Señor que una casa dividida contra sí misma no podía permanecer. Como familia de Dios, nosotros tenemos que lograr alcanzar esa comunión, esa fortaleza, permitiendo que el Señor realmente sea nuestro Padre. Ahora sí, pastora, concluyamos. Era una costumbre judía escupir en el suelo al ver a un leproso o a una persona ceremonialmente inmunda. Pablo le recuerda a los Gálatas que a pesar de su penosa enfermedad, oftalmia, dice acá, y de su presencia y de su presencia detestable, ellos no lo rechazaron, sino que lo recibieron como al mismo ungido de Dios, el Mesías. Amén. Pablo apela a esa filiación que tenía con los Gálatas. Pablo tenía una enfermedad en su cuerpo. Los eruditos han llegado al consenso de que era una enfermedad visual. Él sufría de una enfermedad rara, extraña, que le llenaba los ojos de una cantidad de legañas. Y los ojos permanecía con los ojos inflamados, hinchados. Eso le daba un aspecto repugnante en la cara.
pero él físicamente, los historiadores han dicho que Pablo era un personaje que no tenía una presencia muy agradable, físicamente hablando. Era bajo de estatura, era maluquito, sí. Él tenía una belleza pero exótica. Bajo de estatura, nariz larga así como la de los brujos esos que, sí, una nariz larga, ¿me entiende? Las piernas semi encorvadas, imagínense, curvas, ¿sí? Paticurvo, ¿me entiende? Así es que no le acompañaba ni la cara ni el cuerpo, ¿me entiende? Los judíos cuando veían a una persona así, ¿qué hacían ellos? Ellos escupían en el suelo y pisaban el salivón. Eso era una especie de acto de repudio contra la persona. Pablo apela aquí a los Gálatas y le dice: yo tenía todas estas cosas y ustedes a mí no me recibieron como a una persona inmunda, detestable. Antes me recibieron como al mismo Mesías, al mismo ángel de Dios. Y él apela a eso para que lo escuchen. ¿Ve? Apela a eso para que lo escuchen y que ellos realmente pudieran corregir, rectificar. Pablo apela al corazón de sus hijos espirituales para que no pierdan los derechos legales que han ganado por la fe en Cristo, por haberse vuelto de los antiguos ritualismos esclavizantes de la tradición oral del judaísmo. Amén. Esta gente se estaba volviendo a la tradición oral de la ley mosaica. Es que, a ver, los judíos, los rabinos judíos, se dieron a la tarea de reinterpretar la ley de Moisés. ¿Cuántos mandamientos tenía la ley de Moisés? 613. Y los rabinos judíos en la época del Señor, en la época de Pablo, se dieron a la tarea de reinterpretar y le agregaron a esos 613 casi el triple, casi 2000 mandamientos más. Jesús condenó todo esto, lo llamó tradición oral. Tradición oral. Y resulta que quienes estaban tratando de persuadir a estos Gálatas eran justamente maestros que estaban enseñando la tradición oral. Pablo les dice: no, nada de esto les ha producido a ustedes vida, nada de esto a ustedes les ha traído libertad, nada de esto a ustedes por practicarlo les ha traído la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Así que vuélvanse, rectifiquen, hay tiempo. Y es el llamado que aquí le estoy haciendo a muchos que han conocido la gracia del Señor, que han experimentado el nuevo nacimiento, que han recibido al Espíritu Santo de Dios en sus corazones, pero hoy en día están practicando ritualismos. Se han vuelto de la auténtica fe de Cristo Jesús y se han entregado a practicar nuevamente tradiciones muertas. Nada de estas cosas va a hacer que tengas comunión con el Espíritu de Dios. Amén. Él no quiere ver a sus hijos en cadenas ni en pañales. Él los quiere ver crecer en madurez y no verlos presos otra vez en una vida de esclavos. Pablo le llama como un padre desesperado que llama a su hijo, a quien ha rescatado de la muerte, para que no pierdan su condición. Amén. Amén. Testimonio de una mujer, mire, quemada. Se habla del testimonio de una mujer. Ella era madre, ella tenía una hija. Pero la hija en su escuela nunca hablaba de su madre. Nunca hablaba de la madre. Porque la madre tenía un aspecto físico horrible. Ella había sido quemada en un incendio. Pero la hija no lo sabía. La hija lo único que sabía era que su madre tenía una apariencia grotesca.
Y por eso le daba vergüenza hablar de la mamá en la escuela y aún invitar a sus amigos a su casa. Porque al conocer a la madre ella se iba a sentir avergonzada. Hasta que un día la mamá, viendo el rechazo de la hija, le contó la historia. Hija, es que cuando tú tenías 1 año y medio de edad, la casa en la que nosotros vivíamos se quemó. Y yo, en el afán de salvar tu vida, yo dejé que las llamas de fuego de ese incendio quemaran mi cuerpo. Pero te salvé. Te saqué con vida. Cuando la hija escuchó esa historia, se quebrantó de corazón. Le pidió perdón a su mamá. Y en una reunión de familia que hubo, de padres de familia que hubo, ella invitó por primera vez a su mamá. Y la llevó a la escuela. Y le presentó a los profesores, al director de la escuela, por primera vez le dijo: señores, esta es mi madre. Y entonces le preguntaron a ella: ¿y por qué antes no la habías traído? Y ella dijo: porque yo no sabía lo que mi madre había hecho por mí. Y les contó la historia. Y de la misma manera en que ella fue quebrantada, los padres también de familia, los maestros, el director de la escuela también recibieron allí de parte de Dios una palabra, un testimonio que les quebrantó el corazón. Mire, un pastor, un padre espiritual puede ser para muchos de ustedes una persona detestable. No puede tener una apariencia de pronto de un gringo, 2 metros de alto, ojos verdes, perfil griego, voz encantadora. O puede ser de pronto de una personalidad muy áspera, muy tosca, muy grotesca. Pero ¿sabe qué? Ese es su papá espiritual. Ese es su pastor. Amén. Ese es su padre. Amén. Y usted tiene que honrarlo. Usted tiene que rodearlo. Amén. Usted tiene que sentirse de ellos satisfecho, conectado con ellos y dispuesto aún hasta dar su vida por ellos. Amén. En la Biblia nosotros vemos a David. Tenía un ejército, una escolta de 70 guardaespaldas que estaban dispuestos a dar la vida por su rey, por su pastor. Yo no sé si tú tengas el mismo sentir, pero ese sentir tenemos que despertarlo en cada uno de nosotros. Aleluya, así es. De pronto tu pastor no es la persona que tú quisieras que sea contigo. Pero ¿sabes qué? Es tu pastor. Hónralo como tal. Amén. En el judaísmo se dice que todo judío tiene 2 padres: el natural y el espiritual. Y las enseñanzas del Talmud del judaísmo dicen que si en alguna circunstancia está en juego la vida de tu papá natural y de tu papá espiritual, tu rabí, tu mentor espiritual, tu pastor, y tienes que escoger salvar a uno de ellos, ¿sabes a quién tienes que salvar? Al padre espiritual, ¿oíste? Así es. No al natural, porque ese es el que está ligado contigo por la eternidad. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, Gracias, en esta Señor. hora. Te adoramos, Señor, a ti sea toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor. Ayúdanos a sembrar esta palabra en nuestros corazones. Así es, Señor. Que esta palabra, Señor, dé fruto para la gloria de tu nombre. Oh, aleluya. Señor, levanta hombres con corazón de pastor, Señor, que pastoreen tu grey. Y transforma, Señor, a aquellos que están ya sirviendo en tu obra. Porque al igual que todos los demás, somos ovejas tuyas. Y todos estamos en un proceso de transformación, en el que tú nos vas llevando de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero la tarea, Señor, no ha terminado, el proceso no ha terminado.
Somos barro en tus manos, Señor. Somos como el barro en tus manos. Siga haciendo tu obra, Señor, en nosotros. Voy a hacer un llamado a aquellos amigos que nos han estado escuchando, nos han estado viendo. Si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón como tu Señor, como tu pastor, te invito para que hoy le recibas, le invites a entrar en tu corazón. Si esta es tu decisión, repita conmigo esta sencilla oración de fe. Diga conmigo: Señor Jesús, dígalo, yo he escuchado tu palabra y hoy reconozco que tú eres la verdad. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Entra en mi corazón, Señor. Pon en mí tu espíritu. Pon en mí tu espíritu y séllame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a orar y a perseverar en tus caminos desde ahora y para siempre. Amén. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.